Carmelo, bienvenido. Muchísimas gracias por estar aquí hoy. Muchas gracias, Margarita. Es un gran placer estar tan cerca de ti por pantalla y tan lejos, sin embargo, ¿no? Ah, Kilométricamente. sí, muchos kilómetros y de verdad que te lo agradezco, te lo agradecería en cualquier momento y especialmente hoy porque sé que hace muy poco entraste a la Academia de Psicología de España, lo cual es un gran honor, es un grupo muy selecto, reducido, hay solo treinta y tantos miembros y bueno, me siento especialmente honrada con tu presencia hoy. Pues muchísimas gracias. Yo creo que si estoy en la academia, en parte tiene que ver con por las cosas o mis contribuciones a de lo que vamos a hablar hoy, ¿no? De modo que Fantástico. vamos a, ¿no? a hacer a hilvanar, ¿no? Una conversación en torno a cosas que nos interesan a los dos y que Claro, la también pues han tenido psicología, desde luego. algún premio accesorio, ¿no? A eso. Claro, accesorio. Carmelo, siempre les pregunto a mis invitados, para empezar, ¿cómo describen lo que hacen? Si conoces a alguien en una reunión, en una comida y te dicen: "¿Y usted a qué se dedica?", ¿cuál es tu contestación primera? Bueno, depende de con quién estoy y cuál es el contexto. Claro. Si, si es con conocidos a los cuales quiero llamar la atención o quiero atraer a la conversación, les digo que me dedico a la felicidad, ¿no? Y esto Ujú. ya les interesa mucho. Si estoy con académicos, generalmente les digo que me dedico a la depresión. Y esto Ah, también, y esto me confiere un cierto prestigio y a la salud mental, problemas mentales. Yo creo que estamos también y tú eso lo entiendes muy bien, Margarita, ¿no? En ese doble mundo, ¿no? Entre el ujú. yin y el yang y el bienestar y el malestar. Yo creo que cuando hablamos de bienestar, y lo que suelo decir es que intento comprender el papel que tiene el bienestar y el Ujú, análisis del bienestar ujú, para comprender la salud mental y para comprender los problemas humanos, ¿no? Yo creo que ujú. quizás eso es lo que define un poco mejor lo que hago, ¿no? Okey. Bueno, y para las que nos escuchan, que no lo sepan, tú haces tanto investigación como aplicación, ¿es así, Carmelo, o Ujú. estás totalmente Sí. dedicado a la investigación? Bueno, yo diría que mi tiempo está dedicado un 90% a investigación Ajá. y en algunos casos, bueno, pues tiene algunos límites con la aplicación o con introducción de programas, de intervenciones. Pero es verdad que estoy más centrado en investigación. Me interesan Ujú, mucho y me siguen todavía fascinando los mecanismos básicos, ¿no? Que ujú. operan en la mente humana y dentro de eso, pues también los mecanismos básicos que están implicados en el mantenimiento o el desarrollo del bienestar, ¿no? Ujú. Recuerdo que me impresionó mucho hace años saber de un estudio que estabas haciendo sobre los movimientos oculares, por ejemplo, ¿no? Hablando de mecanismos básicos. Sí. Si entramos a esta área, me gustaría preguntarte como los diferentes niveles o áreas de tu investigación. Y si empezamos por esta de los mecanismos básicos en psicología, ¿cuáles son algunas de las cosas que más te han interesado y de los hallazgos que más te han entusiasmado sobre estas áreas? De hallazgos de nuestro equipo o de las Sí, de cosas tu que hemos equipo, hecho sí. Ajá. nosotros. Bueno, yo creo, todavía me sigue interesando mucho, me sigue fascinando el tema de la memoria. Yo Mm, creo que una buena parte de nuestro bienestar, desde el ujú, punto de vista de los mecanismos psicológicos que operan, tiene que ver con la memoria, ¿no? ¿Qué recordamos, qué no recordamos, ujú, qué viene a nuestra memoria más intensamente o menos intensamente? Y cómo nuestra memoria amplifica nuestras experiencias o incluso las amortigua, ¿no? Yo creo que ese es un elemento clave desde el punto de vista del funcionamiento psicológico. Me interesa mucho cómo nuestro estado de ánimo, positivo o negativo, afecta las cosas que recordamos, ¿no? ujú, Y uno de los primeros trabajos que hicimos hace ya más de 30 años de esto fue con un metaanálisis para aquellos que estén tengan menos experiencia con esto, es una agregación de todos los estudios publicados que hay en un área. A nosotros nos ujú. interesó mucho intentar responder una pregunta y era cómo afecta el estado de ánimo a la memoria. Lo que hicimos fue analizar. Por cierto, Margarita, dime si hago respuestas muy elaboradas, me lo dices, No, ¿eh? está Porque perfecto, está tengo perfecto. una tendencia a No, no, explicar no, demasiadas cosas. Yo creo que tenemos muchos vicios como profesores, está entonces, perfecto. para explicar esto, lo que hicimos fue integrar una especie de coctelera y después ofrecer resultados empíricos
cuáles eran los resultados de la investigación que habían, de todas las investigaciones publicadas hasta ah, el año 1991 o 1992, todas las investigaciones que habían intentado analizar cómo nuestro estado de ánimo, positivo o negativo, afecta, como decía antes, a si recordamos más cosas positivas o negativas. Ujú, Y ahí vimos ya que hay una cosa interesante, y es que la gente con depresión clínica tiende a recordar más cosas negativas que positivas. Bueno, esto ujú, es una cosa bastante esperada, pero lo que vimos es que las personas sin depresión, sin ansiedad, las personas en un buen estado emocional, tendían a recordar más información, tienden a recordar más información positiva que negativa. Es decir, que hay sesgos cognitivos, como diría Beck, que es otra de las grandes figuras recientemente, por desgracia, ¿no? Pues desaparecidas ujú, de mm, nuestro panorama, ¿no? Sesgos negativos en la depresión, pero hay sesgos consistentes positivos en la población general. Y son mm, sesgos posiblemente que nos ayudan a sobrevivir, que nos ayudan a tener buenas vidas, ¿no? Esta mm, idea de que la felicidad o el bienestar depende, ¿no? En buena medida de una percepción correcta de la realidad, es quizá errónea, ¿no? Esta es una concepción que ha imperado en psicología durante décadas, ¿no? La idea de que una percepción realista de uno mismo es una condición imprescindible para una salud mental positiva. Esto lo decía ujú, Marija Oda, ¿no? En aquel libro maravilloso de conceptos de salud mental positiva, ¿no? Publicado en ujú, 1958. Pero yo creo que María Yaoda no tenía todo ese conocimiento que tenemos ahora de cómo funciona ujú, nuestra memoria, nuestra atención, etcétera. De modo que esa es una de las cosas que me interesa. Y me sigue mm, interesando mucho. Seguimos haciendo estudios sobre memoria y bienestar y malestar, ¿no? mm. Am, ¿Te puedo preguntar no- algo? Esto que me dice me hace muy interesante, que las personas que no estamos padeciendo depresión o algún otro problema psicológico serio, tenemos un sesgo positivo. Em, ¿No contradice esto la idea de que tenemos un sesgo cognitivo de negatividad, que tendemos a recordar más lo negativo que lo bueno, positivo? ese es, bueno, eso ¿O no es? es una excelente pregunta. Hay un debate muy grande sobre eso. Yo no creo que Ujú, tengamos un sesgo negativo, ¿no? ujú, Hay algo interesante aquí. Lo negativo tiene una capacidad de atraer nuestra atención sí, de un modo inmediato, sí. pero posiblemente lo que rige, bueno, y esto es un elemento que nos prepara, ¿no? Para Ujú, mantenernos alertas, pero nuestra vida se construye, ¿no? Se ujú, hilvana claro. a través, sobre todo, de experiencias negativas, de prestar más atención a las cosas buenas de nosotros mismos y de los demás. Y Mm, siguiendo esa idea, pues, de Bárbara Fredrickson, ¿no? De la exacto, construcción de y ampliar y ampliación, yo creo que en construir. nuestras vidas también, ¿no? Yo creo que en Ujú, nuestras vidas tenemos una preferencia hacia los aspectos amables de la vida, ujú, ¿no? Y nuestra vida se va construyendo en bloques, ¿no? En torno a ese elemento. Cuando tú mm, pones a un bebé, y hay muchos estudios sobre esto, ¿no? Cuando pones a un bebé eh, mirando, un bebé de 7 meses, 12 meses de edad, hay estudios con diferentes edades, cuando le pones una cara negativa y una cara positiva, una cara de enfado y una cara amable, los bebés que son muy listos prestan una atención muy parecida a ambas caras, pero ligeramente mayor a la cara sonriente. mm, Es decir, que en cierto modo nuestro hardware está sí, muy preparado para atender a elementos positivos. Naturalmente ajá, que el impacto inmediato del negativo siempre es muy fuerte, ¿no? ujú, Pero eso no quiere decir que la importancia a medio, largo plazo para generar, ¿no? Condiciones de vida positivas ujú, esté más anclada en lo negativo que lo positivo. Yo creo que estamos muy preparados, ujú, biológica y psicológicamente, para prestar más atención, más recursos y a lo positivo que a lo negativo, ¿no? Pero en fin, ahí ujú. tendríamos un debate incluso con el reciente presidente, ¿no? de la IPA, ¿no? Con Baumeister, ¿no? Ah, okey, okey. Qué interesante, guau. Entonces, hablaste, ya de los procesos básicos, y vamos como ampliando otros niveles de procesos psicológicos. ¿Cuáles otros son temas que te han interesado y que has investigado?
Bueno, dentro de los procesos me interesa mucho porque está ligado a y yo creo que en esto me comprenderás bien, Margarita, me interesan también mucho procesos atencionales y procesos de interpretación, cómo se interpreta la realidad, Interpretación. ¿no? También Ajá. me interesan mucho los sesgos de interpretación, ¿no? Y cómo Okey. esos sesgos de memoria pueden estar también ligados a modos particulares de interpretar la realidad, ¿no? En general tendemos a pensar que somos más listos, más guapos, más brillantes de lo que los demás nos ven, ¿no? Y este, naturalmente que esto llevado a su extremo es un sesgo típico del narcisismo o de un Sí. trastorno maníaco, pero de nuevo es un sesgo omnipresente, ¿no? Es un sesgo que tiene que ver con cómo nuestro modo de estar en el mundo eh, sugiere o nos sugiere que, que el mundo es especialmente benevolente con nosotros, Ujú. que el mundo es un sitio peor para el resto de la gente que para nosotros. Es un sesgo también muy interesante, ¿no? Es Mm, decir, que cuando evaluamos nuestra felicidad, normalmente entendemos que nuestro nivel de felicidad es ligeramente mejor que el de la media de la gente de nuestra comunidad, de nuestro país, de nuestra nación, ¿no? Y esto sabemos que es estadísticamente imposible, ¿no? Nadie puede ser más, no todos pueden ser más felices que el los demás promedio. Ajá. que el promedio. Y esto es interesante, pues yo creo que nos está diciendo que de algún modo nuestros mecanismos de anclaje en el mundo Ujú, están mantenidos, ¿no? Por esta tendencia constante a sentirnos afortunados, a mm, sentirnos relativamente más felices que los demás y, ujú, y muy anclado también a su vez en estos mecanismos de hardware que te decía, ujú, ¿no? De cómo enfocamos nuestra atención preferentemente hacia cosas positivas que negativas ujú, y cómo enfocamos y cómo nuestra memoria también tiende a olvidar más lo negativo y quedarnos más con lo positivo, ¿no? mm. Y en el aspecto relacional que mencionabas, Carmelo, He mencionado relacional. dijiste que te interesaban los procesos, yo entendí de interpretación y relacionales, no sé si entendí mal. Yo creo que sí, que no dije relacional, pero Ah, quizá lo perdón, perdón. dije, Ah, perdón. pero podría decir algo también. O sea, Ah, yo bueno. creo que otra. Bueno, algo que es bastante obvio, ¿no? Yo creo que la piedra angular, ¿no? Del edificio del bienestar es ese elemento vincular y relacional. Ujú, Aparte de estos procesos cognitivos, están los procesos de interacción y los procesos relacionales, ¿no? Y yo creo que hay un acuerdo en todos en que si tuviéramos que dar un peso a los ingredientes del bienestar, claramente, ¿no? Serían los ingredientes relacionados con los vínculos, el afecto y el amor, ¿no? Los que destacarían sobre los demás, ¿no? Y en fin, sobre esto hay mucha investigación también en ese ámbito, pero sin duda, ¿no? Yo creo que es el elemento crítico, ¿no? El elemento clave de todo, ¿no? No es un área en el que yo haya hecho especiales contribuciones, ¿no? mm, Pero estoy convencido de que esa es realmente, y cada vez, según me voy haciendo mayor, cada vez ujú, más, creo que este es el elemento más esencial de todos, ¿no? ujú, El, ah, el, esta, este lema casi bíblico, ¿no? De estar en paz contigo y en paz con los hombres, ¿no? Y ujú, yo creo que esa es una clave fundamental, ¿no? ujú, ujú. Pensaba y también Como amar ves, a tu prójimo como a no es ti ninguna mismo. aportación novedosa ni esencial y es Ujú, simplemente... Pero en fin, yo creo que si hubiera que hacer un mm. ranking, ¿no? Sí, sí. de, de elementos que contribuyen ese claramente, por lo menos en el terreno de la felicidad individual, sería un elemento ah, primordial, ¿no? Y quizá Ujú. el elemento cumbre de todos, ¿no? Sí, de acuerdo contigo. Y bueno, tantas cosas. Hace un momento dijiste algo de tu contribución principal. Sin modestias, por un ratito, dejando la modestia de lado, ¿cuáles sientes tú que han sido las contribuciones principales tuyas y de tu equipo, de tu laboratorio en el mundo de la psicología y de la psicología positiva o de Quizá no estudio del sean, bienestar? quizá no sean, quizá no sean eh, bueno, mira, ahora me acuerdo ahora que uno de mis héroes intelectuales es Richard Feynman. Richard Feynman fue un Sí, físico conocido, sí. ¿no? Ajá. Que para los que hayan visto la película de Oppenheimer, ¿no? Pues ahí verán que es un señor muy particular que aparece protegiéndose detrás
del cristal de su coche, ¿no? Cuando hay Ah, una sí. explosión en Los Álamos, ¿no? Ajá. Richard Feynman decía que un hombre, mujer de ciencia, ¿no? Podría estar muy satisfecho si hace una contribución en su vida. Mm, Sería maravilloso si hace dos en su vida y ah, excepcional si hace tres contribuciones o okey. más, ¿no? Ah, Yo creo que haber hecho ya una contribución es fantástico y yo no estoy seguro de haber hecho una contribución esencial a la psicología. Pero lo que creo que sí he contribuido, al menos en nuestro país, es algo que hemos comentado muchas veces, Margarita, ¿no? Y a mí me parece que esto es importante, el haber sido capaz o haber contribuido a darle respetabilidad científica a lo que hacemos, ¿no? Decías ujú, antes esta historia, bueno, esta condición de haber sido nombrado miembro de la Academia de Psicología, bueno, yo creo que hace años hubiera sido imposible y el hecho de poder dar un discurso frontal, directo, ¿no? Sobre la necesidad de incorporar el bienestar en la academia, no de la psicología de España, sino en la academia en general, en el discurso público, el discurso político basado en la evidencia en general. Yo creo que en eso sí hemos hecho alguna contribución, en haber creado asociaciones, en haber creado el estímulo para que jóvenes se incorporen a pensar que esto es una cosa seria, ¿no? Yo creo que esto es importante. Entonces, yo antes de decir que me dedico a la psicología positiva, me pongo muy serio, como te decía ujú. antes, y digo, no, me dedico a la salud mental y problemas Ujú. mentales, y eso ya te abre muchas puertas. Qué qué increíble, Cameron. Yo siento que has hecho contribuciones enormes, de las cuales me he beneficiado y te agradezco muchísimo. Quisiera preguntarte más, un poco yendo hacia atrás, ¿cómo te interesaste en este tema de la salud mental? Tú y yo hicimos el doctorado más o menos al mismo tiempo, ¿no? Mediados, fines de los 80. En ese entonces ya tu foco era la salud mental, la psicopatología. ¿Cómo entraste en este mundo del Sí, bienestar y malestar psicológico? sí. Bueno, mi interés por el bienestar es bastante heroico porque mi predisposición no es tanto a la felicidad o a un estado risueño. Entonces yo tengo un especial mérito, Margarita, de estar en este Bueno, campo, ¿no? lo mismo dice Seligman, a lo mejor todos los, Así, los bueno, mira, pues líderes. sí. Bueno, pues voy a retomar un poquito el hilo con Seligman también, porque tiene que ver con todo esto, ¿no? En cierto sentido, siento que por azares de la vida mi trayectoria ha seguido una en otro plano, evidentemente, mucho más bajo y, y infinitamente más humilde, pero muy parecido al de Seligman, ¿no? Me interesó mucho, lo que me atrajo la atención cuando yo era estudiante de psicología era la indefensión aprendida, ¿no? Ok, Este modelo de Seligman, para ujú, aquellos que nos estén escuchando ahora y se exacto. pregunten qué es esto de indefensión, es algo que en los años 70 investigadores en psicología y en psicología del comportamiento animal comprobaron que se producía un estado de abatimiento muy cercano a la depresión, de Ujú, impotencia, cuando los animales, eran ratas fundamentalmente, eran sometidas a un choque eléctrico que era inescapable e inevitable. Cuando tú sometes a un castigo que no se puede evitar, no puede escaparse uno de él, finalmente acaba aceptando pasivamente ujú, ese castigo. A mí me parece una idea formidable el poder tener un modelo simple, elegante, intuitivo, testable de lo que es la depresión y comencé a hacer trabajos en esa dirección. Y en mi tesis doctoral, básicamente para simplificar las cosas, lo que analicé fue el juicio de control, la sensación de control que personas con síntomas de depresión o sin síntomas de depresión tienen. En aquel momento había una teoría, año 79, de la que fue luego mi supervisora en Estados Unidos, Lauren Alloy, que hablaba del realismo depresivo. Ellos lo que ujú, decían es ujú, que las personas depresivas eran más realistas que las no depresivas. Y a mí esto me parecía un poco chocante, ¿no? Me parecía sí, un poco contraintuitivo, ¿no? ¿Cómo es posible que la gente que tiene depresión sea más lúcida, mm. perciba más precisamente, con más precisión, la capacidad de control que tienen sobre su vida? Que esa es un poco la idea del realismo depresivo, ¿no?
Y básicamente en mi tesis, que se la enseñé a Seligman cuando yo era, coincidió que Seligman vino en el año 83 a España, a Madrid, hablé con él, le enseñé datos de mi tesis, yo creo que él quedó muy interesado con eso, me invitó a ir a Mm, Estados Unidos, ella se inició un poco mi periplo norteamericano, y lo que básicamente vi es una cosa que después ha ido repitiéndose en otros ámbitos. Lo que vimos es que las personas con depresión eh, no tienen no son realistas, tienen ujú, un sesgo también en su percepción de control. Ellos creen que tienen menos control del que del que realmente tienen. pueden ejercer, ¿no? Ujú, Y las personas no deprimidas, las personas sanas, tienen un juicio exagerado de control, ¿no? ujú, Tienen una ilusión de control, ¿no? Que esos son términos que en aquellas épocas, Margarita, se utilizaban mucho, ¿no? Y tú lo claro. sabes, ¿no? Entonces, yo creo que ese fue otro de los primeros elementos en darme cuenta, primero, que hay sesgos en la gente que tiene problemas mentales, pero la gente que no tiene problemas mentales Ujú, tiene también sesgos muy característicos, ¿no? Sesgos mm, positivos. Y eso sí. comenzó a hacerme entender, ¿no? A hacerme ver que la salud mental no era solo un problema de ausencia, ¿no? O presencia, perdón, de síntomas, de déficit de sesgos, sino que también había otra cosa importante, que era un déficit o una carencia de elementos positivos, ¿no? Ujú, Una carencia de elementos, por ejemplo, de ilusión de control. Es muy importante tener ilusiones en la vida, es muy importante tener sesgos positivos que te protejan. Y comencé a tener una visión mucho más bipolar, si quieres, ¿no? Más plural de qué significa la salud mental y qué significa tener problemas de salud mental, ¿no? ah, De modo que a partir de ahí después comencé a hacer estudios en los años 80 en Estados Unidos, metaanálisis de memoria, vimos que también en el ámbito de la memoria se producían sesgos de memoria, luego vimos que había sesgos de atención, hemos ido viendo cómo esta presencia de sesgos, ¿no? Y un sesgo es un modo sistemático o un modo eh, repetido, ¿no? ujú, De ver la realidad de un modo determinado, ¿no? ujú, Y yo creo que comencé a interesarme por ese yin y yang de la salud mental, o ese yin ujú, y yang de la mente humana, ¿no? Y estar muy atento a la presencia de elementos negativos para entender la salud mental, pero estar también atentos a si ujú, existen o no y en qué medida existen o no elementos positivos ujú, también, ¿no? En las personas que tienen problemas mentales, ¿no? De ujú. modo que por ahí ha discurrido un poco mi, ah, mi trayectoria en el mundo de la psicología. A mí me encanta tu postura porque la has escrito muchas veces y lo dijiste en tu discurso de entrada a la Academia de Psicología de España, de que justamente la psicología positiva se trata de también entender estos otros procesos, no en vez de, ¿no? Y creo que eres de los investigadores que mejor ilustra eso, que trabajas en ambas partes. Y esto me parece muy importante. Sí, yo creo que a veces esto se entiende mal por parte de muchos, a veces hemos hablado de esto también, ¿no? De muchos enemigos, ¿no? De lo positivo, ¿no? O de hablar de lo positivo, creen que no tiene el mismo nivel o no tienen la misma altura, ¿no? O capacidad para ser objeto de la ciencia, ¿no? Ujú, Claro, yo creo que decía en este discurso que la psicología positiva no surge como un movimiento adánico, ¿no? Es decir, como un movimiento que surja como Adán en el paraíso, ¿no? El ah, primer ser humano, ¿no? Sino que realmente está integrado en el movimiento de la psicología histórico, ¿no? No ujú, se pretende crear ninguna nueva disciplina, no claro. queremos crear nada diferente, simplemente es una excusa para que aquellas personas interesadas por diversas razones en el funcionamiento, los aspectos positivos del funcionamiento humano, tengan un cobijo, ¿no? Ujú, Tengan un modo de reconocerse, un punto de encuentro y sean capaces también de crear sinergias, ¿no? Y yo ujú, creo que esto ha funcionado mucho, ¿no? A pesar ujú, de todo, ha funcionado mucho y muy bien en el ámbito de la psicología positiva y es un área o es un movimiento muy reconocible, ¿no? Y ujú, efectivamente no quiere sustituir nada, no quiere reemplazar nada, ¿no? claro. Yo creo que la psicología positiva ha traído muchas cosas, y esto lo he dicho muchas veces, ¿no? Frente a aquellos que piensan que estamos tratando de cosas triviales, yo creo que estamos tratando con elementos
con una enorme profundidad existencial. Sí. Los que piensan que son elementos superficiales, yo lo que creo es que está añadiendo capas de complejidad a la psicología y está Ujú. haciéndola una materia, yo creo que más real, ¿no? Ujú, Está convirtiendo en algo más real la psicología. No podemos ujú, estar de espaldas, ¿no? a los deseos, ilusiones, ujú, sueños, fantasías, afectos de la gente, ¿no? Y esto mm, forma parte del entramado humano, ¿no? ujú, Entonces, negar esto me parece que es negar lo evidente, ¿no? Y por mm. eso yo creo que cada vez es más claro que esto es lo anticientífico realmente, ¿no? Es No negar esto, incluirlo. Ujú, negar la importancia de esto y claro. negar que esto pueda tener un espacio dentro de la ciencia normal, ¿no? Ujú, qué bonito. Quisiera retomar, cuando hablaste de la indefensión aprendida y de la depresión, esto me lleva a pensar en el optimismo, porque parte del optimismo es tener la sensación de que uno tiene alguna injerencia en lo que puede suceder, ¿no? Entonces, tú has escrito sobre el optimismo, entre ellos tu libro con María Dolores Sabia, Optimismo Inteligente. ¿Nos podrías contar un poquito de qué es el optimismo y qué papel juega en la salud mental? Bueno, el optimismo es, es lo que me lleva a hablar hoy aquí contigo, entre otras cosas, ¿no? Ay, El, gracias. ¿Por qué? claro, me lleva a muchas cosas, ¿no? Me lleva la amistad, me lleva el compromiso, me lleva el gusto, el placer, ¿no? A mí también. Pero también la sensación de que optimista, ¿no? Ujú. Esperanzada de que algo de lo que hablamos aquí pueda servir, ¿no? De Claro. semilla para algo, ¿no? Ujú. Y el optimismo es este motor, ¿no? Este Sí. motor que posiblemente mueve nuestras vidas, ¿no? No es algo tampoco ilusorio, no es algo que tenga que ver con un simple elemento de deseabilidad, sino con la expectativa razonada y razonable de que podemos obtener resultados positivos con nuestras acciones, ¿no? Yo creo que un elemento, esto lo decía muy bien Snyder y todos los teóricos de la esperanza, ¿no? Yo creo que Ujú, uno de los elementos importantes del optimismo es que en sí mismo el optimismo no vale nada, ¿no? En sí mm, mismo el optimismo está vacío, puede ser incluso engañoso, a no ser que esté ligado a planes de acción, ¿no? Y yo creo que ujú, aquí la psicología y los psicólogos, ¿no? Tenemos una intervención aquí que es muy importante, ¿no? Que es cómo hacer factible mediante planes de acción, mediante la conducta planificada y razonada, ¿no? A conseguir objetivos, ¿no? Que sean factibles. Y yo creo que instilar, ¿no? Esperanza en los individuos no es ninguna maniobra ruin, ¿no? Sino que es ujú. simplemente seguir, ¿no? Seguir aunque sepamos que todos vamos a acabar un poco mal, ¿no? Dentro de unos años, eh, seguir este impulso primordial de la vida, ¿no? Ujú. Em, Me hiciste recordar que las investigaciones en psicoterapia demuestran que uno de los factores que predice el éxito terapéutico es justamente la esperanza, ¿no? Cuando decías esto de Exacto, instaurar un exacto. poco de esperanza. Em, Exacto, hay estudios que indican, y yo creo que esto es muy interesante, que en estos factores inespecíficos ujú, de las psicoterapias, y de hecho hay un estudio muy reciente con terapia cognitivo-conductual que muestra que el mediador más importante del cambio terapéutico es el optimismo, ¿no? ujú. Interesante. Y, y fíjate, hablando sobre terapias, una de las cosas, como sabes también, uno de los... Bueno, no, yo te dejo que preguntes porque si no me voy No, a... justo quería entrar al ámbito de la terapia, o sea, que entremos y te quería Vale, preguntar pues algo sobre perfecto, eso. pues Ujú. perfecto. No, si quieres, Bueno, lo continúa que te quería entonces. preguntar es que en tu discurso de entrada a la Academia de Psicología de España, mencionas un metaanálisis gigantesco, gigantesco sobre qué intervenciones psicológicas tienen un efecto duradero. Y mencionas que hay tres, las intervenciones cognitivo-conductuales, las que tienen que ver con atención plena o mindfulness y las intervenciones positivas multimodales. Eh, y por un lado se me hizo increíble y por otro lado me hizo ruido porque sigo leyendo
investigaciones, o sea, durante muchos años a mí me han convencido las evidencias de que los diferentes modelos terapéuticos tienen efectos muy parecidos. Por ejemplo, el trabajo de Bruce Wampold y otros autores. Eh, y de los modelos, de los factores no específicos, aunque también hay un lugar para los factores específicos, es decir, las técnicas o la manera, el modelo con el que trabaja el terapeuta. Y entonces me hizo pensar esto de que efectivamente son superiores los abordajes cognitivo-conductuales. ¿Qué opinas de ese? No sé si es debate o tú no lo consideras un debate. Sí, claro, es un debate muy importante, ¿no? Am, el, eh, el metaanálisis, este gran análisis se Ajá. hacía sobre algo sobre algo importante, que es sobre aquellas intervenciones destinadas, o mejor dicho, aquellas intervenciones en las que se ha medido si el bienestar Ujú. aumenta o no. Ok. Normalmente las intervenciones clínicas, otro de los problemas que tenemos históricos con las intervenciones clínicas y con cómo se cataloga la eficacia de las intervenciones, ¿no? Cuando se habla de Ujú, terapias basadas en la evidencia, esa evidencia es una evidencia muy limitada porque mm, tiene que ver solo con cambio en puntuaciones globales en una escala de síntomas, ¿no? sí. Bueno, esto es algo Sí, por bastante cierto, pobre, me ¿no? extraña por qué no se ha medido más también el aumento en el bienestar, no solo el descenso en los Es que esto es síntomas, ¿no? una carencia muy Histórica. importante. Ujú. Nuestra compañera, no sé si conoces a mi compañera Carmen Valiente, Sí, Carmen Valiente hizo un metaanálisis y lo sí. publicó en una muy buena revista, un metaanálisis hace 2, 3 años sobre intervenciones destinadas a mejorar la vida en pacientes diagnosticados de esquizofrenia. Y Wow. ella incluyó todos los estudios, ensayos clínicos aleatorizados que se habían medido y creo que encontró 3 docenas de artículos que en toda la historia de la psicología clínica hayan incluido medidas de funcionamiento positivo y solo 4 de los 39 han utilizado alguna medida específica de bienestar. Hay algunas Ujú. medidas de calidad de vida, pero no tenemos evidencia. Es decir, el problema es que no tenemos datos porque no hay No se ha una incluido. costumbre, Ujú, ¿no?, de introducir medidas sistemáticas de bienestar en la evaluación de la calidad de las psicoterapias. El problema de la comparación de las psicoterapias es un problema muy complejo que sí. seguramente hay que dedicar Otro episodio. otro episodio a esto porque Ajá. es súper interesante y hay Ujú, mucha polémica en torno a esto. Depende también del tipo de problema que estemos hablando. En el ujú. caso de la depresión hay varios tratamientos que son igualmente eficaces o no hay una gran variedad, pero en otras terapias sí que existe esa evidencia. Okey. En este estudio lo que se demuestra es algo, yo creo que muy interesante, es que mindfulness, terapias cognitivo-conductuales o intervenciones cognitivo-conductuales e intervenciones multicomponente positivas son las únicas 3 intervenciones Ujú, en las que hay mejoras tanto en personas sin problemas mentales, ujú, ujú. grandes noticias para la psicología, que Claro. tengamos herramientas psicológicas que pueden mejorar el bienestar Ujú, en gente sin problemas mentales. claro. Segundo, son las únicas 3 que son eficaces también para personas con problemas físicos y bienestar emocional en problemas físicos Mm, y bienestar emocional en problemas mentales. No mm, significa que haya otras terapias que sean también efectivas para otras cosas, pero estas son las únicas en las que se produce esta, esta, ah, esta coincidencia, esta divina coincidencia ujú, de esa trinidad, ¿no? De que ujú, son efectivas para esos 3 tipos de población. ujú. Y yo creo que estos son muy buenas noticias, ¿no? Y además otra Claro. cosa que demuestra ese estudio es que a pesar de todos los escepticismos que puede haber sobre intervenciones positivas, eh, los cambios se mantienen durante varios meses por lo Sí. menos, ¿no? Ujú. De modo que es Increíble. grandes Es noticias. increíble. Pero fíjate, volviendo a algo que Sí, es interesante sobre intervenciones, sí. intervenciones positivas, vamos a hablar, este podcast es sobre elementos
positivos o psicología en general? Pues Perdona por mi... psicología y en particular cómo la psicología puede aportar a entender y promover la felicidad o el bienestar. Pero es Bueno, de lo que nuestro fantástico. invitado quiere hablar. Son muy variados, ¿no? De acuerdo. Sí. Fíjate que una de las cosas, esta mañana estaba explicando en un webinar, te decía que tenía un webinar esta mañana, Ujú, y estaba explicando algo sobre teoría de redes, ¿no? En lo cual hemos ujú, hecho unas cuantas cosas estos últimos años, ¿no? Hemos visto que en intervenciones en las que hemos comparado terapia cognitivo-conductual y terapia de intervención positiva, Covadonga es una, Covadonga, Chávez, Gonzalo Herbás, a quien creo que entrevistaste hace poco, ¿no? Han participado en esto, hemos participado conjuntamente en esas investigaciones. Hemos visto que ambas terapias son igualmente eficaces para ujú, reducir síntomas, ¿vale? ujú, Esto es una cosa que era muy esperable. Muchas veces comparamos terapias y funcionan de un modo muy parecido. Pero la intervención positiva tiene un efecto oculto que es enormemente interesante. Y el efecto oculto solo emerge cuando haces análisis de redes. El análisis de redes es un sistema de análisis que nos permite ver cuál es la arquitectura de los síntomas y de los elementos psicológicos que hay en una persona, es decir, cómo se relacionan entre sí, ¿no? Y por hacer el cuento corto, quien esté interesado en eso, pues luego le podremos dar sí, sí, sí. algún link a investigaciones sobre esto. Lo que hemos visto es que la terapia, la intervención positiva hace algo que es muy interesante. Y la terapia cognitivo-conductual no afecta cómo los síntomas cambian después cómo la arquitectura de los síntomas, cómo la interconexión de los síntomas queda afectada después de la intervención. La terapia positiva sí lo hace, y lo hace de un modo muy interesante. Lo que hace es que los elementos positivos, como el optimismo, la satisfacción vital, las emociones positivas, quedan más agrupadas, quedan más condensadas, quedan Mm, más interrelacionadas entre ellas, ujú, se crea una familia mucho más interconectada que se desliga de los síntomas mm, de depresión. wow. Y esto es una cosa que me parece que es fantástica porque lo que nos está indicando es que diferentes terapias, más allá de si reducen síntomas o no, pueden de algún modo estar creando condiciones, creando cambios que con nuestros limitados modos de evaluar la efectividad de las No terapias estamos no hemos, viendo. no hemos sido capaces de ver, ¿no? Entonces Wow. es emplear otros planos de medida que van más Ujú, allá simplemente de comparar si ha disminuido la puntuación total en el inventario de Beck de depresión o en un inventario de ansiedad. Estamos intentando ver cómo los síntomas, cómo los elementos, cómo la configuración en ese plano, ¿no? de los síntomas, dificultades y fortalezas eh, puede, puede cambiar. Y hemos visto que la terapia positiva tiene un efecto primero de cambio, algo que ujú, no hace la terapia cognitivo-conductual, y además es un cambio en el cual se acentúa la coherencia, la consistencia, ¿no? Es como si hubiera una especie de pegamento mayor entre los elementos positivos, ¿no? Y esto nos qué parece que es interesante. fantástico. Wow. Me recuerda a lo que dicen de que se pueden crear como nuevos caminos de conexiones neuronales cuando se repiten ciertas conductas. No sé Sí, si es tiene algo verdad, que ver. ¿no? Y también desactivar otros, ¿no? Que también es Sí, importante, no claro, solo, claro. claro. Oye, Carmelo, para las personas que nos escuchan que no las conozcan, ¿nos podrías dar una probadita de qué tipo de intervenciones positivas se usaron en estos estudios que estás mencionando? En estos estudios utilizamos elementos bastante estándar que provienen de estudios experimentales bien, Ujú, bien controlados, ¿no? Pero en fin, yo creo que a ninguno de tus oyentes habituales, pues sí. les sorprenderá saber pues que básicamente tratábamos elementos que tienen que ver con el cambio emocional, Ujú, incrementar emociones positivas a ujú, través de técnicas como el saboreo, sí, mindfulness, ujú. eh, acciones, los tres elementos Cosas positivos, buenas. ¿no? Al, Ujú, al final del al día, final del etcétera, día. ¿no? De modo Ujú, que ejercicios como estos, focalizados más
en ser conscientes, en percibir y en magnificar emociones positivas presentes Ujú, en el día a día. claro. Pero también eso duraba como 2, 3 sesiones y luego había otras sesiones dedicadas a elementos más eudaimónicos, ¿no? El Relacionados con la sentido de vida. gratitud, relacionados con las fortalezas, Ujú, reconocer fortalezas y trabajar con ellas y trabajar aspectos también de resiliencia, ¿no? ujú, Básicamente es un programa, se llama el IPPD, ujú. ¿Qué quiere decir? intervención Intervención en Psicología Positiva para la Depresión, Wow. IPPD. Em, y bueno, este era un poco el panorama cuando lo diseñamos hace ya casi unos 10 años, ¿no? Wow. Quizás el momento de introducir otros elementos, ¿no? Y otros ingredientes, ¿no? Que sabemos que pueden ser interesantes, ¿no? Okey, ¿como cuáles te gustaría introducir en el futuro? En el futuro me gustaría introducir el futuro. Ah, la prospección. Ajá. Que, eso está Sí. genial. En el futuro me gustaría introducir el futuro. Wow, qué bonito. En el futuro me gustaría introducir elementos que tengan que ver, como se hace ya con estos ejercicios de tu mejor yo, en fin, estas Ajá, cosas, estos okey. elementos de los que tú has indagado tanto y practicado tanto, ¿no? Con tu experiencia clínica. Pero sí, el best possible self, el mejor yo Ujú, posible, es por ejemplo, un ejercicio de, 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 ah, de proyección de uno mismo en el futuro y también favorecer los viajes, ¿no? Viajes mentales, ¿no? Viajes mentales como la hacia el futuro, ¿no? imaginación. Sí, imaginación, transportarte al futuro, imaginarte un futuro que sea plausible, Sí. que sea tangible Mm, y también viajes hacia atrás, ¿no? Yo creo ujú, que el pasado es modificable, ¿no? Y el exacto. pasado se puede modificar a través de la memoria, ¿no? Entonces yo creo que también trabajar la memoria, me parece que este elemento, yo creo que podríamos hacer intervenciones ordenadas a través de un eje temporal, ¿no? Qué El eje del bonito. presente tiene que ver con estar anclados, con percibir, con atender, Ujú, ¿no? con abrir nuestra atención al ujú, presente. Eh, Esto es un elemento importante del bienestar, pero ujú, otro elemento importante del bienestar es ser capaces de soñar, de anticipar, de ujú, planificar, que ujú, seguramente es algo que ha quedado muy herido, yo creo, con toda la pandemia y con todos los cambios que están operando en el mundo, ¿no? Yo creo que ujú, los jóvenes están particularmente heridos, ¿no? En ujú, esa dirección, ¿no? Entonces yo creo ujú, que ayudarles a poder manejar de un modo satisfactorio, de un modo que les convenza de algún modo, ¿no? El futuro, a pesar de todas las dificultades que ujú, tienen que enfrentarse, y a pesar de todas las amenazas que hay, yo creo que este es un reto importantísimo para las intervenciones futuras positivas, ¿no? ujú. Igualmente, como te decía anteriormente, con el trabajo con recuerdos Sí. positivos, de cómo Ujú, utilizar recuerdos, ¿no? Cómo utilizar experiencias positivas del pasado y cómo utilizar también estrategias para ser más compasivo y para ser más afectuoso contigo mismo cuando recuerdas elementos negativos del pasado, ¿no? ujú, De modo que en este eje temporal del pasado hacia el presente, yo creo que podríamos vertebrar muchas de las intervenciones que se pueden hacer y en algunas de ellas hay evidencia de la psicología experimental, de la psicología cognitiva reciente, que yo creo que nos puede ayudar a expandir más el foco de, ujú. la, de las intervenciones, ¿no? Fantástico. Desde hace rato, cuando hablabas de la memoria, justamente te quería preguntar, yo tengo la sensación que en los procesos terapéuticos o de coaching, incluso cuando se habla del pasado, podemos dirigir la memoria hacia momentos significativos o placenteros, y no sé si eso como que ya ves que dice, por ejemplo, Rick Hanson, que nuestra mente tiene teflón para lo bueno y velcro para lo malo. Y creo que ciertas intervenciones terapéuticas pueden crear velcro para lo bueno también, ¿no? Bien sea en el También, sí, presente o en nuestros recuerdos. sin Ujú, duda. sí. Y me Y hiciste, perdón. no, quiero decir que dentro de la memoria, como sabes, como empezábamos hablando de memoria en esta charla, algunos de los estudios
que yo creo que más me gustan de los que estamos haciendo en la actualidad, Ujú, ah, tienen que ver con cómo utilizar, bueno, cómo utilizar estrategias de regulación emocional, de reparación emocional respecto a nuestro pasado, ¿no? mm, Hemos estado haciendo estudios de laboratorio en los cuales pedimos a los participantes que recuerden de un modo guiado, ¿no? Que ujú, recuerden algo negativo de sus vidas, algo negativo en lo que ellos hayan estado personalmente implicados ujú, o de algún modo se vean responsables de lo sucedido, ¿no? O por lo menos personalmente implicados, es decir, que hayan sido actores, ¿no? De sí, lo que ha ocurrido, ¿no? okey, Una vez que recuperan ese recuerdo, lo que hacemos es ayudarles a gestionarlo, ¿no? Y los ayudamos con dos intervenciones positivas, ¿no? Una es una intervención en la cual les vamos guiando hacia la autocompasión, ujú, empleando las estrategias típicas, ¿no? Las intervenciones en autocompasión, de humanidad compartida, amabilidad, etcétera, ¿no? Es decir, cuando recuerdas algo negativo de tu vida, les enseñamos o les damos ujú, instrucciones de un modo guiado mediante preguntas a cómo ser autocompasivos, ¿no? Con ese ujú, recuerdo negativo, ¿no? Y la segunda estrategia es una estrategia más basada en búsqueda de beneficios, ¿no? mm, Si son que capaces, aprendí o ujú, qué ha aprendido, qué has aprendido de esto, etcétera, ¿no? Lo que hemos visto es que esas dos estrategias positivas, frente a una estrategia de control, son ambas efectivas para reducir la emocionalidad negativa ujú, que tiene ese recuerdo, pero además la estrategia de búsqueda de beneficios tiene un beneficio adicional y es que mejora tu estado de ánimo positivo también, ¿no? guau, Estamos intentando, hemos hecho estudios, estamos a punto de publicar, bueno, a punto de publicar, no. Vamos, en hoy pro mismo, después de que abandone esta sesión, okey, vamos a enviar, vamos a enviar un artículo a una revista científica con los hallazgos primeros de este estudio. Y estamos repitiendo también este estudio con personas que participan en talleres de cultivo de la compasión, ¿no? Son talleres de ocho ujú, semanas, entonces queremos ver también si hay cambios en las personas, en cambios en cómo regulan sus recuerdos negativos antes del taller de compasión y después ujú, del taller. ujú, Y uno de los grandes retos sobre las emociones, los recuerdos positivos, es que tú decías, bueno, se utiliza en terapia. Una de las dificultades que hay, que yo creo que es un reto fantástico para los investigadores en el ámbito de la depresión, es cómo utilizar los recuerdos positivos. ujú, ah, en el caso de la gente, de las personas que están deprimidas, normalmente los recuerdos positivos nos ayudan a sentirnos mejor, ujú. pero en muchos casos los recuerdos positivos causan más nostalgia, causan más dolor Ah, en las personas con depresión, qué ¿no? Entonces, interesante. este efecto paradójico que Ajá, descubrió una buena amiga nuestra ah, en la Universidad de Yale, Jutta Jurman, creo que es un reto mm, importante dentro de las terapias. Y yo creo guau, que ujú. la clave para poder manejar recuerdos positivos cuando Cuando uno estás está mal deprimido, ajá, es ayudar con estrategias autocompasivas, ¿no? Es okey, ayudar a entender que esto es algo que es bueno, que es reparador, que ujú, habla de algo bueno de ti mismo ujú, y es algo que, y algo con lo cual hay que enseñar también a no hacer comparaciones, ¿no? Porque este ujú. es uno Ahora de los estoy peor que problemas, ¿no? antes, o algo así, Ahora estoy ajá, peor que antes, etcétera, ¿no? De okey. modo que ese es otro reto también que me gustaría abordar, ¿no? En Wow, estas. fascinante, fascinante. Me haces pensar, Carmelo, que hace en el 2009 tuvimos la suerte que viniera Christopher Peterson a dar clases aquí a la Ciudad de México, y él dijo en una clase que cuando empezaron a hablar, cuando la psicología positiva se veía básicamente como un proyecto de investigación y que todavía casi no había aplicaciones, los fundadores decían que el hábitat natural de la psicología positiva no iba a ser la terapia, iba a ser el coaching, ¿no? Con la idea de que la psicología tradicional te llevaba del -5 al 0 y la psicología positiva del 0 al +5, y me parece increíble como no es, obviamente no es tan sencillo, y toda la evidencia que hay de que la psicología positiva también puede ayudar a paliar el dolor, ¿no? Y a mejorar Sí, la mira, situación. ayer casualmente
y yo creo que es algo también de lo que me alegro mucho. En mi facultad Ujú, se defendió una tesis doctoral que yo no he dirigido. Estuve en el tribunal, tuve la fortuna de estar en el tribunal y es una tesis doctoral sobre la comparación entre una terapia cognitiva tradicional, ujú, cognitivo-conductual tradicional, para mujeres que han sufrido violencia de género, violencia sobre todo por parte de sus parejas, em, frente a un mismo tipo de terapia al cual se le han añadido 4 módulos de recuerdos positivos. guau, solo de recuerdos. Ah, Ujú, solo de recuerdos positivos, ujú, ¿no? Y lo que han visto es, los resultados de la tesis son muy bonitos, ¿no? Y es una buena tesis, está muy ujú, bien ejecutada, con todos los ujú, controles de un ensayo clínico aleatorizado. Lo que se ve es que hay beneficios añadidos, ¿no? Por parte de la terapia a la cual se le añaden componentes positivos, incluyendo algo que interesa mucho a los clínicos, y es que reduce más que la terapia cognitiva conductual estándar los síntomas de evitación. ujú. Ah, es decir, en cada sesión lo que hacen es una exposición al recuerdo, al Traumático, recuerdo ¿de qué tipo? traumático, y después de unos minutos con elementos de imaginación, etcétera, lo contrarrestan con un recuerdo particular positivo, ¿no? Que está Ujú, todo guiado por el terapeuta, etcétera, ¿no? Bueno, lo que han visto es que hay efectos eh, al menos tan buenos en esta intervención, pero además con algunos elementos añadidos, como por ejemplo esta reducción en los síntomas de evitación que las ujú. personas tienen, ¿no? Guau. Reduce más el porcentaje de personas con depresión, en mayor Ujú, porcentaje, reduce más que la terapia estándar el porcentaje de personas con, con trastorno de estrés postraumático después de la ujú, terapia, de modo que hay una reducción significativa en términos clínicos, mayor en esa terapia, y esto nos viene a decir que todavía no hemos visto nada, ¿no? En el mm, desarrollo de las mm, terapias. ujú. Seguramente nuestros nietos o bisnietos, ojalá, ¿no? Puedan ver una integración cada vez mayor, más Sí, orgánica, ¿no? sí, Yo creo que debe haber una integración orgánica dentro de la psicología, ¿no? Con totalmente de elementos acuerdo. más positivos, no separarlos de nada. No creo Ujú. que haya un campo especialmente más fértil que otro, ¿no? Yo tampoco, yo Como tampoco. semillero, ¿no? De la Ujú, psicología positiva, ujú, sino que incluso en la psicología estándar. Y además me alegra mucho que esa tesis doctoral en concreto, pues es una tesis doctoral que está dirigida por una persona a la que yo estimo mucho académicamente, pero que ha estado siempre en el terreno estricto de la terapia cognitivo-conductual. ujú, Y solo en los últimos pocos años, pues ha comenzado a interesarse por estos aspectos del funcionamiento positivo. Yo creo que esta es la labor interesante que nos toca hacer, ¿no? Pasa lo mm, mismo en el Reino Unido con algunos programas eh, de intervención destinados a la población general, en la que tímidamente comienzan a introducirse, pero de un modo ya más decidido cada vez, elementos más inspirados en la ujú, psicología positiva, ¿no? ujú. De modo que yo creo que aquí bueno, pues creo que son buenas noticias, ¿no? Para la Claro. psicología en general. Mm, No para la guau. psicología positiva en particular, pero yo diría que para la psicología en general, En que es una general, psicología claro, más, claro, más integradora, más claro. realista Ujú, y que además obedece, que esto es una cosa que a mí me interesa mucho, y de esto hablaban en el discurso este que te decía, ¿no? De hace unos pocos días, hablaba mucho de cómo se integra muy bien dentro de los deseos y necesidades de la gente normal. La claro. gente normal no quiere tener mejores vidas Sí, y sí, tenemos que sí, ofrecer una respuesta a esto, ¿no? de acuerdo. Tenemos que ofrecer una respuesta que no es simplemente pensar que es un desideratum absurdo o Ujú, que es algo que no está dentro de nuestro alcance. Está dentro de nuestro alcance, tenemos herramientas para hacerlo y ujú, tenemos que navegar remando en la misma dirección que la gente. mm, La gente ujú, quiere tener menos vidas, claro. buenas vidas. Mm, La ujú, gente no quiere reducir sus síntomas en una escala de claro, depresión. No, claro. la Ujú. gente lo que quiere Estar más es plena, ¿no? volver a estar contento, volver a tener Ujú, ilusiones, sí, tener una vida, lo que ellos llaman normal, pero es una vida en la cual te dé alegría dar un paseo o saludar ujú, a tus hijos, ¿no? claro, Y claro. esto yo creo que forma parte de nuestro bagaje como estudiosos, científicos o interesados en el bienestar, ¿no? Claro.
Ay, Carmelo, bueno, ojalá en algún futuro podamos tener una segunda parte, porque se quedan en el tintero temas que sé que para ti son importantes, como el aspecto social del bienestar. Tú has hablado de que la ciudad que no es suficiente pensar en el bienestar individual. También en tu discurso de entrada a la academia has hablado de la convergencia entre la economía y la psicología. Entonces, bueno, a lo mejor eso lo dejamos guardado porque quiero respetar Muy tu bien. tiempo. Te quería preguntar dos cositas más. Bueno, una, decirte que me has hecho, para mí ha sido muy iluminador todo lo que has dicho, porque yo pensaba, hasta antes de hablar hoy contigo, que como tenemos un sesgo cognitivo de negatividad, lo que las intervenciones positivas hacen, o sea, el enfocarnos en lo que funcionó bien, en la gratitud, en el saborear, como que nos ayudaba a crear un sesgo diferente, enfocado en lo que sí está bien, que tendemos a ignorar. Y por lo que tú decías hoy, no es así, tenemos un sesgo natural de positividad. Entonces, me pregunto si lo que las intervenciones positivas hacen es fortalecer o Exacto. ese sesgo que ya tenemos de fábrica, ¿no? Exacto, exacto. Yo creo que eso es lo que vemos. Mira, en el Como año ir al 2015, gimnasio, no es una rehabilitación de una fractura, sino ve al gimnasio para que funcione mejor lo que ya funciona. en el año 2015 publiqué con una doctoranda mía, con Almudena Duque, Ajá. un artículo que ha sido muy citado desde entonces, ¿no? Y quizás ha sido muy citado porque fuimos ah, afortunados en cómo lo titulamos, ¿no? El título era el sesgo doble atencional de depresión, atencional en la depresión, ¿no? Un sesgo Ok. doble atencional en la depresión. Ujú. Las personas con depresión se caracterizan por tener dos sesgos atencionales, empleando estas medidas que veíamos antes de la mirada, Sí. ¿no? De los movimientos oculares. Eh, cuando ponemos una imagen triste y una imagen alegre, las personas con depresión muestran dos tendencias importantes. Una es, en comparación con las personas con depresión, se tienden a tener más atención hacia lo negativo que hacia lo positivo, pero en su conjunto, las personas deprimidas prestan más atención a lo positivo que a lo negativo, Ah, pero en menos medida que las personas normales. ok. Es decir, que el problema que tienen las Aún. personas con depresión es que tienen un sesgo también positivo hacia las Ujú. caras positivas. Cuando le ponemos una cara positiva y una neutra, una persona con depresión se dedica a mirar más la cara alegre, la cara Mm, feliz, ujú. pero en menor medida que las personas sin depresión. De modo que el doble sesgo consiste, en primer lugar, en la presencia de un sesgo negativo, pero en términos de positividad lo que existe es una reducción del sesgo positivo. Ya Pero me el acuerdo, sesgo presentaste positivo, esto en un congreso, ya me acuerdo. Ajá. Pero pues el perdón. sesgo positivo Ujú. está ahí, ¿no? Está Sí, presente incluso en gente con depresión, que esto es sí, interesante, ¿no? qué increíble, qué Pero increíble. en Sí, menor medida como que que la las... proporción o la entre Pero, uno y otro. pero yo creo que es innegable, ¿no? Que tenemos Ujú, un sesgo positivo por naturaleza, ¿no? Si no, ujú. por qué nos levantaríamos todos los días de la Sí, cama? claro. ¿Por qué por qué jugaríamos a la lotería, ¿no? Ujú. No solo para, no solo para reducir deudas, ¿no? Que sería, digamos, la Ujú, visión negativa, sino para obtener otras cosas que ujú. normalmente no obtenemos placenteras, ¿no? ¿Por qué tenemos hijos, no? Bueno, en Sí. España esto es una mala pregunta porque no Mm, tenemos hijos, nuestras qué tasas de pena. natalidad Ujú, son muy bajas, ¿no? ujú. Pero, pero claro, yo creo que en realidad no hacemos nada muy particular, estamos a favor de la corriente, ¿no? Sí, qué bonito. Remamos a favor de la corriente, ¿no? Ujú. ¿Es una corriente ilusa o es una corriente? Yo creo que no, es una corriente que está ligada mucho a ese soplo vital del que hablaban los filósofos, ¿no? Sí, A ese impulso vital, ¿no? Que simplemente lo da el hecho de estar vivos, ¿no? qué Me alegra bonito. mucho que recuerdes a Chris Peterson, a quien añoramos todos Ay, mucho, ¿no? sí, sí, Porque un yo creo gran que fue hombre. una de las personas más genuinas, ¿no? Que ha Sí, habido en este mm, movimiento, más genuinamente positivas, ¿no? sí, Y sí. él me decía, yo aprendí mucho, él hizo su primer viaje fuera de Estados Unidos, lo hizo a España, Ah, qué porque maravilla. él tenía fobia a volar, tenía Sí, me mucho miedo a acuerdo. volar,
Y entonces la primera vez que viajó fuera de Estados Unidos, no tenía pasaporte siquiera, pues fue a los 52 años, yo creo, o algo así, que vino a España, ¿no? Vino a la Escorial, que tú conoces muy bien, Wow. ¿no? Y, y, ah, me dijo una cosa que yo creo que es algo importante, ¿no? Yo le decía, mira, Chris, a mí esto de llamarme positivo, psicólogo positivo, yo creo, bueno, a mí a día de hoy tampoco me gusta que me Sí. llamen psicólogo positivo, pero yo le decía, mira, Chris, yo siento que esto es algo, la psicología es una, ¿no? No se Mm, puede, no hay evidente. psicología positiva ni negativa. Y me Ujú, decía, eso es verdad, pero si tú estás embarcado en este barco, ujú, tienes que aceptar estas normas y no tener mm, vergüenza, ¿no? A que mm, añadir un adjetivo, ¿no? Lo ujú. sustantivo es la psicología, Sí. pero si tú estás embarcado en esto, si tú perteneces a una asociación, si tú quieres que esto es importante en la vida de las personas, tienes que aceptarlo, ¿no? Y muchas veces me acuerdo de ese consejo, Ujú. casi me regañaba, ¿no? Chris Peterson con esto, y lo tengo muy presente, ¿no? Qué Cuando bonito. pienso en los calificativos que damos a la psicología, ¿no? Mm, es cierto. Carmelo, dime rapidísimo qué estás leyendo. Si veo tu escritorio, tu mesilla de noche, ¿qué me encontraría? Bueno, te encontrarías con esto. Felizmente, ¿de quién es esto? A ver, qué bien. Felizmente es Es un una libro, compilación. Ajá. no, es un programa de intervención Ah, mm, de psicológica ajá. multicomponente para mejorar el bienestar en problemas de salud mental de una Uy, qué compañera mía, bonito. de Carmen El que acabas Valiente. de mencionar. Ajá. La que acabo de mencionar, lo acaban de publicar. Esto es Wow. un... Lo voy a buscar. am, y, y bueno, esto es lo más inmediato que he estado leyendo. Y luego Oh, una novelita ujú, que recomiendo sobre el dolor del crecimiento, ¿no? Cuando uno es mm, adolescente, que mm. se llama Panza de burro, ¿no? Es una obra muy difícil de leer porque está escrita con lenguaje oral de las Islas Canarias, ¿no? Que Ah, se parece mucho al español latinoamericano, ah, pero es muy oral, con ah, expresiones orales. Pero es un ok. libro maravilloso, Ay, Panza de muchas burro. gracias. Carmelo, y por último, siempre les pido a mis invitados si nos pueden compartir una idea, un tip, algo que las personas que nos escuchan puedan ver como un experimento, probar a hacer algo que a lo mejor puede contribuir a su felicidad, a su bienestar. ¿Qué nos recomendarías? Quizá, bueno, voy a acabar con una broma, ¿no? Eh, claro, tenías que haberme avisado de esto, lo hubiese No, preparado bueno, no, mejor. si quieres no lo ponemos. Bueno, no, hay un experimento muy divertido Ajá. que habla mucho de la presencia, la finitud humana Mm, y la contingencia, y mm. que es muy divertido, ¿no? ¿Qué es? Esto lo propuso un filósofo en un libro que se llama, creo que, 100 experimentos filosóficos o algo Mm, así, creo que se llama ujú, el libro, no recuerdo el autor. Ah, y no sé, es un poco escatológico, pero lo voy a ujú. decir. Es sentarse en el retrete y mientras uno está miccionando, si se puede decir así, ¿no? Ok. El ¿De acuerdo? Haciendo pipí para los que nos escuchan, que Haciendo no. pipí, eso es, perfecto. Mientras haciendo pipí, beber un vaso de agua, ¿no? Entonces vas a ver cómo la transición entre lo que entra y lo que sale es una cosa muy filosófica, es un experimento muy de filósofos, pero me parece muy divertido porque quita un poco de trascendencia a estas microintervenciones, ¿no? Y a Ujú. estas cosas a las que somos tan aficionados. Y, y bueno, es una experiencia para hablar del perpetuum mobile, Del ¿no? En flu, realidad, okey, okey, bueno, entonces okey. es una metáfora divertida que es muy aconsejable hacer porque es muy graciosa, ¿no? Entonces, Okey. siéntate en el baño, haz pipí y mientras haces pipí estás bebiendo agua y entonces puedes, puedes hablar sobre economía circular, la sostenibilidad del Flow. planeta, el flow, exactamente. Y sobre lo pequeños, irrisibles que somos los seres humanos, ¿no? Wow. Carmelo, muchísimas, muchísimas gracias. Ha sido un placer, un honor hablar contigo. Antes de Pues que se me igualmente, me da mucho gracias, gusto. gracias. Antes El- de que se me olvide,
quería pedir a las personas que nos escuchan que si les gustó este podcast, que nos den like o nos recomienden, porque la gente empieza a oír podcast cuando alguien se los recomienda, como tantas otras cosas.